Yes. Audiencia, saludos cordiales a cada uno de ustedes, deseándole lo mejor en donde quiera que se encuentren. Nos encontramos con el pastor Eddie Álvarez, antes conocido como G&G, en esta noche de júbilo, después de esta alegría que se ha traído para el pueblo de Livingston de manera diferente. Le damos la bienvenida al pastor Eddie Álvarez para que hable en torno sobre esta noche de alabanza, esta noche de cánticos y de júbilo para Livingston y Izabal. Bienvenido, pastor. Amén, hermano Mauri. Gracias. Un gusto tenerlo acá a través de este medio. Gracias por la invitación. Estamos en casa, ¿verdad? Y sentimos la paz de Dios en este lugar. Siempre estamos orando por este pueblo para que esa paz permanezca sobre nuestra ciudad y nuestra gente. Amén. Y pues el objetivo fue básicamente obedecer a lo que Dios puso en mi espíritu y en mi corazón, de venir a ministrar en las calles. Es que muchas veces la iglesia se queda en su zona de confort, que es la cuatro paredes, y el Señor me dice, saca la iglesia al pueblo, sácala a la ciudad, y aquí estamos. Y el objetivo es ganar almas, que la gente conozca a Cristo, el mensaje de salvación, amén, que solo el Señor puede salvar a la gente, solo el Señor puede hacer una nueva criatura en nosotros. Y aparte de danza y júbilo, gozo, canciones, la alabanza sea siempre para el Rey. Estamos en victoria. Estamos en victoria, ¿por qué? Porque mientras estamos en la playa por 2 días, fueron personas que aceptaron a Cristo Jesús, otros se reconciliaron, otros pidieron oración, y entonces vimos cómo Dios los tocaba. Personas, hombres, adultos, quebrantados. Entonces eso solo lo puede hacer Dios, no es el hombre. Amén. Y para eso vino Cristo, hermanos, no a condenar ni a juzgar a nadie. Él está llamando a todas las personas para que se conviertan a Él y lo conozcan a Él. ¿Por qué? Porque Él es el único camino hacia el Padre, dice las Escrituras, y esa es la fe nuestra que profesamos, que Cristo es el Señor. Ha sido una semana bendecida para la Buga Livingston, y por qué no decirlo para el mundo. Amén. Lo ha dicho para poder administrar acá o ministrar en las calles, no solamente quedarse en las iglesias. Esto es muy importante que se tome este pueblo en cuenta. Amén. El pasado junio o julio, pues tuvimos a bien cubrir un evento muy grande. De igual forma, esto avanza porque se está dando de manera continua, y esto pues es una bendición para todos ustedes, invitados así para una próxima oportunidad que se pueda dar. Y pues bueno, a seguir en este camino, y felicidades por este excelente trabajo que se está haciendo, y también demostrar que es una fusión entre iglesias. Amén. Estamos todos unidos en la misma causa, ¿verdad? No estamos en las doctrinas o interpretaciones individuales de cada doctrina, estamos en un solo Cristo, ¿verdad? Cristo es el centro de la salvación y ese es el mensaje. Arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos está cerca. ¿Sabe por qué mucha gente está muriendo sin Cristo? Y da pena ver cómo muchos están yendo donde no tendrían que estar yendo, pensando que en el mañana pueden hacer la cosa mejor, y no estamos ni seguros si vamos a amanecer mañana. Muchas veces no da tiempo, ¿eh? Se ha demostrado en estos últimos días. Algunos, por la gracia y misericordia de Dios, llegamos como mi persona. Estoy aquí, por la gracia de Dios. Otros no llegan a ver esto, ¿verdad? Se van antes de su tiempo. Así que oramos por nuestro pueblo, para que nuestro pueblo sea edificado en todas las partes, en todos los ámbitos, sea espiritualmente, económicamente, secularmente. Dios quiere que crezcamos en todas las cosas y prosperemos en todas las cosas. Y por eso tenemos este trabajo de hacer aquí en nuestro pueblo, de traer la palabra que edifique, que levante a la gente, ¿verdad? Muchas veces tenemos dudas en nuestras propias personas, y solo Cristo, el restaurador de todo lo que está quebrantado, Él es el único que puede elevarnos y levantarnos a ser esa persona que Él nos llama a ser. Y estuvimos ya anunciando esto a 3 o 4 días que se diera la administración en barrio San José, la playa de Livingston. Bueno, aquí tenemos al pastor Eddie Álvarez, ha hecho un gran esfuerzo y equipo para poder tener este tipo de administración acá. Y bueno, ¿algo más para agregar, pastor? Nos vemos en noviembre, Dios primero, y salen más videos de alabanzas. Yo soy puntero todavía le meto flow, meto candela, entonces el rebane celestial no va a parar.
¿Me entiende? Eso no va a parar. Vamos a venir con más candelas. Cristo es el centro. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Estaremos ampliando esto Amén. a través de este medio. Muchísimas sea. gracias a todos ustedes por su atención. Estaremos compartiendo este trabajo, estaremos haciendo una mezcla ahí para que usted pueda escuchar muy bien el mensaje que nos ha dejado el pastor esta noche. De igual forma está por Garífuna Princess ya grabado al aire, usted lo puede ver, compartiremos el link. Totalmente gracias. En nombre de todos, ha sido un gusto. Será hasta en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Amén. Nos vamos fuera. Bendiciones. Pastor. Espíritu irá al creador de todas las cosas, de los buenos y de los malos. ¿Cuántos dicen amén? Y el alma irá para aquel que entregó su alma a Cristo. Y eso no se hace después de la muerte, se hace ahora. Por eso el apóstol Pablo dice que si tú crees en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió y entonces dirán las naciones, el amado como mí. Me gozaré en Jehová. ¿cómo dices? ¿Es bueno? Mira, su nombre. Dáselo fuerte a Cristo. Dáselo fuerte a Cristo. Si lo hicimos en el mundo antes, lo tenemos que hacer mejor para